El tema de la economía, el estudio de la economía, tiene una grande, muy grande influencia del Reino Unido. Muchos de los grandes pensadores de economía salieron de ahí. Recordando las clases de la licenciatura, pues vienen nombres de clásicos como Adam Smith y David Ricardo, como John Maynard Keynes. Entonces, que haya mexicanos estudiando, haciendo investigación, economía, en el ombligo del pensamiento económico, es verdad motivo de orgullo. Por eso me da mucho gusto saludar a la doctora Penélope Pacheco López, mexicana, originaria de Morelia, criada en Querétaro, y aquí voy a hacer una confesión, y también mi prima, que está en la Universidad de Kent, en el Reino Unido. ¿Cómo estás, Penélope? Penny, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes por acá, muy bien, gracias, gusto saludarte. Penélope, pues estamos haciendo esta serie de entrevistas para platicar, pues, de mexicanos que pues están en posiciones de alguna forma también de privilegio, y en posiciones que en puntos clave que son de liderazgo en todo el mundo. Y pues he seguido tu trayectoria ya de varios años en organismos internacionales y en universidades en el Reino Unido, y quisiera primero que me contaras pues cómo ha sido esta trayectoria que has tenido y cómo llegaste a donde estás ahora. Claro que sí. Pues bueno, ya hace años yo estudié la carrera de Comercio Internacional en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Querétaro, en la cual tuve una beca de excelencia que obtuve a nivel concurso desde el bachillerato. El bachillerato lo obtuve igual con una beca de excelencia en el instituto, en el Tecnológico de Monterrey, y por mi desempeño académico me ofrecieron que podía continuar cursando una carrera que pertenece al sistema. Y tenía la oportunidad de ir a estudiar economía a Guadalajara o a Monterrey, pero decidí quedarme en Querétaro y elegí la carrera de comercio internacional. Em, Tuve la fortuna de interactuar con una maestra, una académica entonces, y, y platicaba con ella porque yo era su becaria. Entonces, en lugar de que ella me pidiera que hiciera determinadas tareas, platicábamos. Y fue así que ella me motivó a continuar con un posgrado. Y bueno, el tecnológico me ofrecía continuar con una maestría en el sistema, pero decliné la opción y fui a la UNAM y estuve en una UACPIP, en un centro de estudios que ya no existe. Um, y bueno, allí me aceptaron y también fue una experiencia muy gratificante, dura, porque yo no tenía las bases sólidas de la formación que los economistas ya habían recibido durante la carrera profesional. Sin embargo, tuve excelentes maestros y bueno, a mí me afectó la huelga de la UNAM del 99, 98 fue. 99-2000, sí. Bueno, me titulé en el 99 y continué con el interés de seguir sabiendo más, de seguir conociendo más. Mm, y tenía el interés de salir a estudiar al extranjero. Y desde siempre mi opción para mí fue venir a Inglaterra. Y bueno, vine a Inglaterra, hice mi doctorado en 3 años, que fue un tiempo, sí, récord. Pocos estudiantes obtienen el título en 3 años. Me dediqué de tiempo completo y mi tema fue el comercio internacional y
en específico el Tratado de Libre Comercio y los efectos de la liberación comercial con las exportaciones, las importaciones, la balanza de pagos, el crecimiento económico y la inversión extranjera directa. Mi investigación fue de calidad tanto como para publicar artículos en revistas que son arbitradas, que tienen un proceso de revisión. Y esa fue o ha sido mi trayectoria académica. Al concluir mi doctorado y titularme, se dio la oportunidad para extender mi estancia acá con un postdoctorado. Y mi investigación ya no fue exclusiva para México, para el desarrollo económico y el impacto de los tratados comerciales, en específico el entonces llamado TELCAN, pero analizar qué había pasado con los países en la región, en Latinoamérica. Y a través de la investigación fue que iba haciendo presentaciones, participando en conferencias que pude establecer contactos y tener consultorías en la UNCTAD en Ginebra. Y ahí Esa es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Correcto, correcto. La UNCTAD es la Conferencia para el Desarrollo. En inglés es Trade and Development, el desarrollo para el... Comercio y desarrollo. Exacto. Y allí estuve en una unidad específica que se refiere a los países menos desarrollados. Igual, en investigación, contribuyendo con la publicación de un reporte bianual. Y después ahí tuve consultorías con el Centro de Comercio Internacional, que también es otra agencia de Naciones Unidas y que está muy ligada con, o tiene relaciones cercanas con la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, eso fue al comienzo. Después he tenido varios contratos con otras agencias, como fue se me viene el nombre en inglés, UNDP. ¿La Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas? Se me va el nombre en español. Es de desarrollo. El PNUD. El PNUD. El PNUD, correcto. El PNUD. Y estuve en 2 oficinas, en la de Georgia, y allí di capacitación a oficiales encargados del comercio internacional, y en la oficina de México también, del PNUD. Y allí trabajé con ellos sobre un índice de competitividad. Entonces, sí, he tenido experiencia en varias agencias internacionales. Estos fueron contratos fijos. Después concursé por una plaza a nivel, la convocatoria fue internacional. Tengo entendido, se me hicieron saber que fuimos 500 los aplicantes. Esto fue para la UNIDO, que es otra agencia de Naciones Unidas enfocada al desarrollo industrial. Su sede está en Viena, en Austria. Y de esos 500 aspirantes hicieron los filtros, la selección, y yo salí como candidata elegida. Estuve allí, tuve la oportunidad de participar en diferentes proyectos, de viajar. Estuve en Mongolia en 2 ocasiones organizando seminarios donde había participantes de la academia, de diferentes secretarías, de participantes de las ONGs, para asistirlos en su desarrollo de política industrial. En eso consistió ese proyecto. Y bueno, después, por razones familiares, fue que renuncié a ese cargo en la UNIDO. Pero con una satisfacción profesional inmensa. Y sí, el ritmo de trabajo es demandante. Entonces, así, en breve, esa ha sido mi trayectoria por diferentes agencias que pertenecen a Naciones Unidas. Y bueno, has tenido oportunidad pues, de hacer distintas publicaciones, incluso con
uno de los economistas contemporáneos más destacados. Tiene incluso este economista una ley, le llaman la ley Thirlwall, y vi recientemente que había un texto reciente, un libro publicado recientemente en coautoría con, entiendo, Anthony Thirlwall. Así es, tenemos dos libros en coautoría. El primero es que fue publicado en el 2008. Se llama Liberación de Comercio Internacional y la Pobreza de las Naciones, donde hacemos una revisión de los diferentes estudios sobre el tema, el cual también tuvo muy buena recepción. Y el cual al que te estás refiriendo es un libro de texto en el que yo participo como coautora en su 10ª edición. Yo estuve a cargo de escribir 2 capítulos completos porque se reestructuró el libro, más toda la actualización de los datos de... Es complejo la producción, el proceso de escribir y de producir un libro. Y sí, el libro tiene trayectoria. Sabemos que el libro es utilizado en varias universidades que se especializan en ofrecer cursos y programas de desarrollo económico, en particular a nivel posgrado, a nivel maestría y a nivel doctorado. Y sabemos que es muy, muy bien recibido. Y bueno, como lo mencionas, recientemente fue mencionado como el número 1 en libros de este tema. Es por la amplitud y la cobertura de temas que el libro incluye y el detalle y la actualización de los casos y de los temas que se abordan y que se discuten. Déjame, me pongo aquí chauvinista. Es un orgullo, o sea que un texto que es escrito está siendo usado para formar a los pensadores en economía en varias universidades del nivel licenciatura, maestría y entiendo también doctorado. Correcto. Y bueno, entrando un poco en cosas pues personales, a lo mejor mundanas, pero pues bueno, buena parte de tu vida ha sido acá en México y otra buena parte de tu vida, los últimos, entiendo, 22, 23 años, ha sido en distintas partes de Europa, en las agencias que mencionaste, en el Reino Unido. ¿Cómo fue tu adaptación? Digamos, ¿qué fue lo que fue más fácil? ¿Qué fue lo que fue más difícil? Así que para que otros estudiantes que vayan a ir siguiendo su sueño de estudiar en el extranjero, pues sepan cuáles son los puntos clave para ser mexicano y no morir en el intento en el extranjero. Sí, claro. Como lo mencionas, ya es algo personal, pero inevitable incluirlo. Yo sabía de los folletos que ofrece el consulado británico en México sobre el clima, sobre lo que se puede esperar, etcétera, pero nada puede explicarle a uno hasta que uno lo vive. Y sí, estarás de acuerdo conmigo en que con las personas que has entrevistado hasta el momento, el clima es un factor muy, muy importante. Siendo mexicana, siendo latinoamericana, somos hijos del sol, la luz. Y al principio, claro, es novedad, pero la novedad pasa y el invierno se alarga y es febrero y da marzo y da abril y continúa mayo y aún sigue el frío. Claro, la luz va cambiando, pero el clima es un aspecto que se debe de considerar y eso, pues sí, al principio me costó trabajo. Afortunadamente, bueno, hay más extranjeros, igual latinos, mexicanos, y reuniones, compartir, y eso lo hace, por supuesto, más sobrellevadero. En mi caso, a mí me ayudó muchísimo y me ha ayudado bastante que acudí a la iglesia y de México yo llegué a Inglaterra con una carta de presentación
del pastor de la iglesia en la Ciudad de México, a la cual yo acudía mientras estuve en la Ciudad de México estudiando. Y cuando yo le conté mis planes y qué era lo que iba a suceder, él me ofreció presentarme como miembro de la iglesia metodista y la presentar a la iglesia en cuanto yo llegara aquí a Canterbury. Y así lo hice. Y bueno, con la trayectoria de mi familia, también lo incluía la carta, por parte de mi madre, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Yo entregué esa carta en la iglesia y a mí me abrieron las puertas y me acogieron con un calor increíble. Y eso a mí me ayudó bastante. En particular dos familias, casi que me adoptaron casi como su nieta. Y yo tuve una inmersión a la cultura inglesa inmediato. Y yo comparaba con otros mexicanos que estaban estudiando maestrías o doctorados en ingeniería, otros temas. Y sí, para ellos me decían, oye, ¿cómo sabes de ese lugar? ¿Y cómo es? Me invitaron, me llevaron. Me... Entonces, para mí fue una inmersión desde el principio a la cultura y a lo que se acostumbra, a lo que se utiliza, lo que se usa, lo que no se practica, cómo se ve, cómo no se ve. Para mí fue así. Y aún continúo con esta relación e incluso cuando viví en Ginebra, fui a la iglesia en Ginebra y encontré a conocidos de Querétaro. Y bueno, es muy agradable encontrarse con mexicanos y qué más con gente que uno conoce en el extranjero. Cuando estuve en Viena, ahí me costó un poco más trabajo porque era diferente y además el idioma, aunque tomé clases de alemán, los servicios que yo podía atender eran en alemán y ahí fue un poco diferente. Pero al regresar a Inglaterra, bueno, ya me conocían, yo los conocía y ahí he seguido asistiendo. Entonces, la comida, acá aprendí a hacer tamales. Nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a hacer tamales, cocinar pozole, cocinar... Um, ¿qué te comento? Cosas que uno toma por hecho viviendo en México, estando fuera, tratar de hacerse uno ese poquito lugar de recuerdos, de traer de la nostalgia y me reúno con mis amigas mexicanas, latinas de ahora. Y eso es lo que hacemos, nos reunimos a cocinar y platicamos, etcétera. Y bueno, teniendo hijos, familia, cambia la dinámica también. A ver, voy a hacer una pregunta extra, pero yo estuve algunos meses en España y mi primera impresión sensorial fue Madrid huele a chorizo y cigarro. En ese año al año siguiente pusieron unas leyes que prohibían o eran más restrictivas con el cigarro. Ya no sé a qué huele Madrid ahora, pero yo te pregunto, tu primera impresión sensorial cuando llegaste al Reino Unido, ¿a qué olía el Reino Unido? Al comienzo me olía a mar, porque estoy muy cerca del mar. Y además, recién yo llegué, se me pasó la parada del tren y fui a dar así a la puntita de Inglaterra, en el este. Y es un olor de mar diferente, no es el mar de la playa que tenemos cuando vamos así al Caribe, al Atlántico, al Pacífico. Mar, es otro olor de mar, pero eso es porque estoy muy cerca del mar. Y como lo mencionas, al principio también para mí fue muy contrastante ver cuánta gente fumaba y de todas las edades. Y esto cambió. Pasaron, aprobaron una ley y ahora ya tiene tiempo. Fumar en restaurantes, fumar en bares, fumar en lugares cerrados. Y eso cambió totalmente. No nada más era el olor, sino era
ver cuánta gente fumaba. Y bueno, comparando también como en México, en México también la gente fuma y fuma mucho, pero fue un contraste que yo también observé inicial. Pero si vamos a olores, es el olor a mar. El olor a un mar distinto. Y ahora, bueno, me encantaría poder hablar horas y horas de temas de economía porque soy curioso, pero creo que tendría que tener algunos cursos para entender lo que me explicarías. Pero me gustaría saber qué noticias te llegan de México, pues de lo que pasa acá, del tema de la violencia, del tema de la economía, porque eso nos da una idea de pues cómo nos vemos desde las Islas Británicas. A ver, la situación ha cambiado porque me preguntas ahora, hace 20 años, es diferente. El uso del Internet, de las aplicaciones, de las plataformas, esto ha sido, la información viaja a una velocidad acelerada, tanto así como han habido los temblores más recientes en México y el temblor sucedió pocos minutos y aquí lo están reportando. Entonces, ha sido así muy, muy inmediato. Ahora, si vamos a noticias políticas, a noticias del medio ambiente, a noticias de renegociaciones de tratado de libre comercio, varía dependiendo de las fuentes que uno acude, como sucede en todos lados. Desafortunadamente, están sesgadas hacia lo que causa noticia, como, insisto, en muchas partes, e incluso en México, esto ocurre. Y bueno, me entristece que cuando veo diferentes periódicos se critica muy severamente lo que ocurre en México y plantean una versión de lo que sucede. No son mentiras, es realidad, pero solo es una parte de la realidad, sin incluir otras muchas noticias, otros muchos aspectos positivos. Conocidos me han preguntado, oye, ¿es tan peligroso ir a México? Depende, pero no. Otros conocidos me dicen, las mejores vacaciones que he tenido es en México. Es impresionante saber cuánta gente va a México como turista de visita y se enamoran del país. Y recientemente he conocido personas y me dicen, sí, en 1985 estuve en México, bla, 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 y viví 2 años en Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente yo no conozco Tuxtla Gutiérrez, yo no he estado en Chiapas, pero me cuentan. Y volviendo a tu pregunta, se sabe más sobre lo negativo que una mirada más balanceada de lo que se vive en el país. Y en cuanto yo puedo, yo les digo, a ver, cierto, pero consideren esto y esto y esto. Además, tengan los antecedentes de esto y esto y esto. Y lo que está ocurriendo es tal, tal, tal y así. Y es necesario hacerlo explícito porque desde la mirada de los articulistas, desde el enfoque que toman parcial, la mayoría de las veces, hay elementos que no incluyen. Con lo de la reforma electoral, oh, el gobierno mexicano está siendo muy intransigente, muy autoritario. A ver, por partes. Hay que explicar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en México? La militarización. A ver, vamos a explicar. Entonces, es complejo y desafortunado la perspectiva tan reducida que se ofrece al extranjero de lo que ocurre en México. Pues ya me dejaste aquí choqueado como periodista porque viendo eso, pues como gremio nos dejan una labor titánica para ayudar a que la amplia realidad mexicana se conozca más allá de los temas de violencia o lo que llega allá, porque pues ciertamente pues es erróneo, es partir de bases equivocadas, construir una imagen de la realidad a partir de una parte del todo.
correcto. Pues Penélope, doctora, ha sido un gustazo platicar contigo, saludarte hasta... Estás en Canterbury, al sur de la isla de la Gran Bretaña. Me encantaría después hablar de los temas de tu especialización, pero bueno, yo creo que eso requiere su tiempo. Yo espero que con esto pues cumplamos con nuestra misión como medio de comunicación, de explicarle las cosas a las personas, de explicarles cosas, empezar a explicarles cosas y que vayamos abriendo nuestra comprensión de lo que pasa a nuestro alrededor. Claro que sí, Gabriel, con mucho gusto. Pues te mando un abrazote hasta allá y sigue haciendo frío. Acá estamos a 31 grados, es la temperatura pronosticada para este día en Querétaro. No sé cómo estén allá, pero pues veo que hace frío. Se ve por la ventana que llueve y hace frío. Hoy por la mañana amaneció nevado, ahorita es aguanieve, Aguanieve. pero hace frío. Ok. Bueno, te esperamos pronto acá con el solecito, la tierra del sol. Claro que sí, con mucho gusto.